Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo miércoles en esto que hemos denominado controversias por la televisión pública fueguina. Bueno, hoy vamos a hablar de política en términos generales. Vamos a hablar de cómo se define este momento político en Argentina, cómo hará el próximo presidente para gobernar la Argentina en las condiciones en que está. Y la verdad que tuve el gusto y el honor de poder dialogar y quiero compartir con ustedes una entrevista que le hicimos hoy por la tarde por cuestiones de horarios con Andrés Malamud. Claro, usted preguntará quién es Andrés Malamud. Bien, muchos lo conocen, muchos no, yo le cuento. Andrés Malamud es doctor en Ciencias Sociales y Políticas e investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales, como decía, de la Universidad de Lisboa. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Infinidad de títulos y demás. Y seguramente por ahí lo conoce porque es columnista de opinión y sus opiniones pueden leerse en La Nación, Clarín y en El País de España. No es fácil encontrar una entrevista con Malamud, con Andrés Malamud, pero la verdad que la predisposición que ha tenido con nosotros es encomiable. Y la quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque hablamos absolutamente de todo. Hablamos del momento político del país, hablamos de economía, hablamos de peronismo, hablamos de Milei, hablamos de Bullrich, hablamos de Massa, hablamos de la juventud, hablamos de lo que pasa en el mundo. Y la verdad que, vamos, la quiero compartir con ustedes. Andrés Malamud. ¿Qué tal? Muy buena tarde en Argentina, buena noche en Portugal. Así es, ¿qué tal, Aníbal? Buenas tardes para todos los telespectadores. Gracias ante todo por aceptar el convite. Bueno, ¿cómo definirías el momento político que vive nuestro país, Andrés? Imprevisible. Desde 1983 llevamos 40 años de democracia y tuvimos siempre la previsibilidad de que había un partido peronista y un partido no peronista que era el que le hacía el contrapeso. Y de repente alguien tercia. Digo de repente, ahora uno podría pensar que el PRO de Macri vino a terciar, pero en realidad el PRO de Macri se instaló sobre la sociología electoral que el radicalismo había abandonado en 2001. Los que votan a Macri en 2015 son los mismos que habían votado a Alfonsín en 1983. Por eso el PRO no es tan novedad. Lo que viene a hacer es llenar un vacío ocupando el mismo lugar. Milei es diferente. El voto peronista aumenta con la pobreza, cuando se reduce el nivel económico-social. El voto no peronista, al revés, aumenta cuando aumenta la clase social. El voto Milei es diferente de la clase. Lo votan tanto los ricos como los pobres, en la misma magnitud. Y por eso estamos ante un fenómeno nuevo que torna la política argentina, por primera vez en mucho tiempo, imprevisible. Uno podría definir que estamos en el país del vamos viendo. Vamos viendo cómo llegamos a fin de año, vamos viendo la inflación, vamos viendo los alquileres, vamos improvisando. La política es muy improvisada. Gobernar es emparchar en Argentina. Pero no solamente en Argentina. El problema es que Argentina no está encarrilada económicamente. Se emparcha en todos los países del mundo, pero la economía está encarrilada. En Perú pasan cosas tremendas. Los presidentes tratan de cerrar el Congreso y el Congreso los destituye. Pero mientras tanto tiene el mismo presidente del Banco Central desde 2006. Entonces tienen baja inflación y crédito internacional. Argentina, cuando se manda una macana, la paga más caro, porque la economía no está estabilizada. Ese es nuestro gran problema. La política hace las mismas macanas que en el resto del mundo. Pero la economía no le brinda un backup, no le brinda apoyo, no permite que esas macanas salgan impunes. Voy a un tema puntual que mencionaste recién y mencionaste el Congreso. Es decir, si uno se pregunta, el próximo presidente, ¿cómo va a gobernar con un Congreso que se renueva por mitades cada 2 años? Hoy un Congreso bipartidista. ¿Cómo podría gobernar el próximo presidente? Depende de quién sea. Si es un peronista o un no peronista de la oposición tradicional, va a tener mayoría legislativa. Tanto si gana Massa como si gana Patricia Bullrich, van a estar acompañados de una gran elección legislativa. De otra manera no ganarían. La
cuestión, la incógnita es si gana Milei, porque aunque haga una excelente elección, va a estar en hiperminoría. Hiperminoría significa que no llega siquiera al tercio de las bancas. Un presidente está en minoría cuando no llega al quórum. No puede pasar sus leyes, necesita coaliciones. Cuando no llega al tercio, no solo no puede pasar sus leyes, sino que corre riesgo de juicio político. Porque el tercio en las dos cámaras es lo que lo blinda de la acusación de diputados y la destitución de senadores. Y los juicios políticos se llaman así precisamente porque lo son. No son juicios penales, no hace falta un delito. Basta con que el presidente sea impopular y por lo tanto considerado inapto para el cargo para que el Congreso lo destituya si tiene la mayoría. Esto es así en América Latina desde hace 2 décadas. En Brasil destituyeron a 2 presidentes, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú. No es un invento argentino y sobre todo no es inconstitucional, es un remedio constitucional para presidentes impopulares con minoría legislativa. Hoy, ¿quién gobierna la Argentina hoy? El presidente probablemente no, por lo menos no está visible. Si gobierna lo hace con mucho disimulo. Argentina está a la deriva, no estoy descubriendo nada. No hay un plan. El gobierno toma medidas que son parches, por ejemplo la devaluación, y el gobierno, me refiero al ministro de Economía, pero después el presidente con un tuit diciendo que él le encomendó al ministro de Economía que resuelva los problemas derivados de la devaluación y la inflación que había generado el mismo ministro de Economía. Así que en este momento estamos en una transición en la cual el gobierno trata de respirar y tiene la cabeza fuera del agua por muy poquito nada más. Pero estamos al borde del abismo. Los países no se mueren, los países no se terminan. El borde del abismo significa espiral hiperinflacionaria o un estallido social, que son cosas horribles. Pero Argentina rebota después y el futuro a mediano plazo es afirmativo, es brillante para Argentina. Luminoso, digamos, no brillante porque esto suena muy exitista. Porque el mundo nos da oportunidades. Solo que para llegar a ese futuro venturoso, primero vamos a pasar por un ajuste que la gente no se imagina lo duro que va a ser. Pero si uno mira la magnitud de las tarifas, de los subsidios a las tarifas, se da cuenta que se viene un tarifazo. Y los tarifazos en América Latina generan estallidos sociales. Por lo tanto, la turbulencia es inevitable. La cuestión es quién se la come. ¿Este gobierno, el próximo o el siguiente? Digamos que el problema sigue siendo que el problema de los políticos es la incompetencia en términos generales. Yo no les cargo todas las tintas a los políticos, porque conozco políticos de muchos países y te aseguro que en el resto del mundo no encontrás Winston Churchill. El mundo no está sobreabundante de grandes políticos. Lo que tiene son economías encarriladas. Entonces, repito, los políticos se mandan macanas, pero el costo es bajo. En Argentina el costo se potencia, se magnifica porque la economía está rota. El problema es la economía. Argentina no tiene un problema de autoritarismo, no tiene un problema de violación masiva de los derechos humanos. No estamos en guerra. Los problemas argentinos no son políticos, son económicos. Tenemos inflación, tenemos pobreza, tenemos informalidad laboral. El problema de la política es que no arregla la economía, pero el problema es la economía. Ahora, ¿por qué a lo largo de los tiempos o a lo largo de los últimos años, 20, 40 años, lo que se le permite al peronismo no se le permite a la oposición? ¿Por qué crees que es así? Porque el peronismo no vende lo que vende la oposición. El peronismo no vende republicanismo, institucionalidad ni moral. No vende eso, al contrario. El peronismo vende efectividad y vende identidad, representar a los sectores populares y beneficiarlos. No salen a hablar de ética. La oposición al peronismo sí habla de ética, sí habla de república y sí habla de instituciones. Por lo tanto, se le exige que entregue lo que promete. Esa es la diferencia. El peronismo no promete esos valores, promete otros. Digamos que el peronismo se puede definir como una identidad, es decir, con dos características, digo, en principio, sensibilidad social y eventualmente ambición de poder. Así es, por lo menos esa es la manera en que yo leo al peronismo y lo explico fuera del país. No es una ideología. Si preguntan qué es el peronismo, y te preguntan si es una fuerza de izquierda o un movimiento de derecha, esa pregunta no tiene sentido, porque es las dos cosas, depende de la década, depende del liderazgo. Fue neoliberal con Menem y alegadamente progresista con Kirchner. Lo que es una identidad sociopolítica que hace que más o menos los mismos voten a los mismos, porque los Kirchner fueron la fuerza territorial y legislativa de Menem, acompañaban a Menem, favorecían a Caballo, le daban la bienvenida cuando lo visitaban en Santa Cruz. Y Menem fue senador de Cristina hasta sus últimos días. Así que hay una identidad ahí. Y esa identidad tiene que ver con la vocación de poder y con la sensibilidad social, no con la ideología. Cuando hablamos de lo que se le permite al peronismo y no a la oposición, hablamos de promesas, es decir, pero parece que en Argentina las promesas prescriben.
Sí. No sé si opinás. La, la cuestión es esta, lo que promete el peronismo es esto que te decía, es la sensibilidad social, y eso lo mantiene. El peronismo, guarda, lo mantiene, se jacta de ser favorable, sesgado hacia los pobres. Lo viene perdiendo en los últimos tiempos. El peronismo, naturalmente, es un movimiento plebeyo. Le habla a la gente canyenga, el movimiento que la gente entiende, a pesar de que Perón era un gran lector y un escritor, y era un militar. No pretendía ser el pueblo. Cristina sí, Perón era un líder. Cristina es más el pueblo, por su origen social y por la manera en la que habla. Alberto Fernández no, es un porteño de Puerto Madero. El peronismo ha perdido esa capacidad para encarnar al plebeyismo argentino. El peronismo que está hoy en el gobierno. El mismo Massa es alguien que tiene que hacer un esfuerzo para absorber la S, para tragársela, para decir estás ahí. Si no, no le sale. Esta finura no es peronista. Los peronistas de hoy son finos y con eso pierden votos. Los finos eran los otros. Y ahora son los otros los que tratan de hacerse populares. Melconian no solo es un gran economista, es alguien que habla de barrio. Y eso es lo que vale en él. Es alguien que no está en el campo peronista, está en el campo de enfrente, pero habla como los peronistas, habla popular. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. Si el peronismo se tornó demasiado fino y si la oposición puede volver a ser popular. Recién mencionaste a Cristina Fernández. Es decir, ¿cómo definís a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández? Sin juicio de valor, es la mayor lideresa política de la historia argentina. Y digo lideresa incluyendo hombres, por una razón muy sencilla. Tuvimos a Julio Argentino Roca, que fue presidente 2 mandatos completos. A Irigoyen, que fue electo 2 veces, pero lo derrocaron la segunda. A Perón, que lo eligieron 3 veces, pero 2 no terminó. Y a Menem, que terminó 2 mandatos. Ella completó 2 mandatos y ahora va a completar un tercero como vicepresidenta, habiendo puesto el presidente, de lo cual probablemente se arrepienta, pero esa es otra historia. Así que tiene en su cuadrito colgado a la pared mucho más títulos que todos los demás, que todos los varones que la precedieron. Algunos se plantean, ¿Néstor es Cristina o Cristina fue Néstor? El kirchnerismo es una paradoja, porque el ciclo que completa ahora, cuando se termina este mandato, es profundamente pendular. El kirchnerismo asume en 2003 con la promesa de mantener a la... El kirchnerismo no existía todavía. Néstor Kirchner asume con la promesa de mantener a Lavagna en el Ministerio de Economía. Y Lavagna había logrado el milagro de estabilizar la economía y de crear los superávit gemelos. Superávit fiscal, el Estado recauda más de lo que gasta, y superávit comercial. Argentina exporta más de lo que importa. Kirchner es el único presidente que tuvo superávit fiscal desde que tenemos democracia. Claro, debido a la devaluación, a la caída de la convertibilidad, pero él supo reconocer ese mérito. Después del 2001 él reconstruye la autoridad presidencial y el valor de la moneda. Y el kirchnerismo termina 20 años después destruyendo la autoridad presidencial porque el presidente está desaparecido y destruyendo el valor de la moneda porque vamos camino a una hiper si no la paran a tiempo. Así que fíjate vos, el kirchnerismo no solamente rompió cosas que funcionaban, sino que se rompió a sí mismo. ¿Cómo definís a la Cámpora? Fue una organización política juvenil que envejeció mal. Y en este momento lo que vemos es que no tienen poder de fuego electoral, no tienen capacidad de ser electos, más allá de en Tierra del Fuego, en Quilmes, algunas excepciones, sobre todo a nivel municipal. Pero no pueden poner un candidato a presidente, mejor dicho, pueden, pero les dura 24 horas. Nos tenemos que ir a una pausa breve y seguimos. Adelante. Yo no sé qué piensa usted, pero la verdad que da gusto escucharlo a Andrés Malamud, con lo cual uno puede coincidir o no, pero la capacidad de análisis que tiene. Ahora vamos a ir a una segunda parte. Tenemos un invitado que quería que compartiese lo que justamente decía Andrés Malamud. Estamos con Agustín Coto, legislador electo por Republicanos Tierra del Fuego. Agustín, gracias por aceptar el convite. No, a vos por la invitación. Por supuesto que luego te voy a preguntar a ver qué es lo que opinás de todo lo que también plantea Malamud ya como legislador electo. Dale, claro, obvio. Bueno, señores, vamos, compartimos la segunda parte de esta jugosa charla con Andrés Malamud. Vamos. Y es la pregunta del actual, es decir, ¿qué es Sergio Massa? ¿Quién es Sergio Massa?
es ventajita, lo llamó Macri, muy cruelmente, y se le quedó pegado eso. Massa fue una gran figura electoral, que tuvo una excelente elección en el año 2013, hace 10 años, una elección intermedia, les ganó al kirchnerismo y se veía venir, según la tapa de Clarín, como el próximo presidente. Y no lo fue. Fullero lo llamamos Cristina. ¿Cómo? Y Cristina lo llamó Fullero. Fíjate, los dos presidentes argentinos que marcaron el siglo XXI, Cristina y Macri, lo trataron de mala manera, ventajita, fullero, tramposo. No sé si Cristina quiso decir eso cuando usó esa palabra, pero que lo piensa o lo pensó alguna vez, no cabe en duda. Lo odió profundamente cuando él habló ante la embajada americana y se filtró después las cosas que decía de ella y de Néstor. Pero yo creo que es alguien que fue domesticado por el sistema, Massa. Fue un fenómeno electoral. Hoy no es un fenómeno electoral. Hoy Massa es el candidato a la dirigencia peronista, no del pueblo peronista. Es el candidato posible para proteger lo que queda, que es la provincia de Buenos Aires. Pero ya tiene que reconciliarse con la sociedad, siendo el hombre del poder. Es una de las personas que está más cerca de lo que alguna vez Durán Barba describió como el círculo rojo, que es la élite del poder. No de la política solamente, sino también de las empresas y de los sindicatos. Es el preferido de la mayoría de los empresarios argentinos, porque con él pueden hacer negocios. Ahora, muchos jóvenes y no tan jóvenes peronistas se plantean, ¿cómo lo milito a Massa? ¿Cómo lo milito? Bueno, la tienen fácil, porque no quedaron muchas opciones. Son 5 candidatos presidenciales. Había 22 en las PASO, y las PASO son un gran filtro. 17 quedaron en el camino. Y para esa militancia peronista que habrá votado a Grabois en las PASO, ni Milei ni Bullrich son opciones válidas. Claro, tienen a Miriam Bregman, una trotskista, o tienen a Juan Schiaretti, un peronista, pero cordobés, y que lo enfrenta duramente al kirchnerismo, como hace el 90% de Córdoba. Así que Massa es la opción menos alejada de lo que ellos aspiran. No hay demasiadas opciones como las que les hubieran gustado. Cristina no es candidata y la Cámpora no produjo a nadie. ¿Quién es Patricia Bullrich? ¿Cómo lo definís? Una guerrera que de repente perdió el norte, una combatiente que quedó groggy y tiene 2 meses para recuperarse, porque sigue en el ring. No se cayó el ring, pero en este momento no sabe de dónde vienen los golpes. Estaba enfocada contra un adversario, que es la razón de ser de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo. Y de repente el kirchnerismo está desapareciendo, porque los últimos 3 candidatos presidenciales del kirchnerismo fueron no kirchneristas. Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa. ¿Cuánto más puede durar una fuerza política que no tiene capacidad de poner un candidato presidencial? Y sin kirchnerismo, Juntos por el Cambio pierde razón de ser. Es un rejunte que tiene alguna homogeneidad, lo que te decía antes, la sociología radical. Pero la dirigencia es muy heterogénea, viene de diferentes lugares. La del PRO, sobre todo del peronismo. Patricia Bullrich misma tuvo un inicio militante en la juventud peronista. Ella se fue reprocesando y una de las cosas interesantes que ella tiene para decir es que se arrepiente de haber optado por la violencia. Cree que ese fue el peor error que cometió en su vida, pensar que la violencia era la solución en vez del problema. Eso para mí es muy valioso, esa reivindicación histórica del error, del reconocimiento histórico del error. ¿Qué es ahora? Alguien que no tiene contenido económico, pero tiene capacidad de reconocer que le falta y salir a buscarlo, como es el caso de Melconian. Alguien que tiene capacidad para hablar del segundo tema que más le importa a los argentinos, que es la seguridad. Y alguien que tiene que volver a encontrarse dentro del ring, con su propia intuición, con su propio instinto. Ella en este momento la noto algo coacheada y eso no le hace bien. Hay gente que es espontánea, que es natural. Si te domestican, te arruinan. ¿Qué futuro tiene el kirchnerismo hoy? Depende del resultado en la provincia de Buenos Aires. Perdieron Santa Cruz, pero Santa Cruz era simbólico. La base electoral y política está en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. Ahí es donde tienen los votos, en el conurbano, y ahí es donde tienen la caja, en La Plata. Así que si mantienen la provincia de Buenos Aires, no están muertos. Si la pierden, no sé dónde se van a ir a refugiar. ¿Quién es Javier Milei? A ver, ¿es más casta? ¿Es un populista? ¿Cómo lo definirías? Populista, los politólogos entendemos como la relación directa entre el líder y las masas sin intermediación institucional. Y en ese aspecto es un claro populista. Él le habla directamente a los leones a los que viene a despertar.
no necesita partidos, de hecho no presenta candidatos decentes en las elecciones provinciales, la gente lo quiere a él, no a los que vienen con él. Y no está demasiado interesado en el Congreso, con justa razón, porque va a tener una escasa representación. Él quiere gobernar por plebiscito, cosa que no puede hacer, la Constitución no lo permite. Pero es la definición del libro de texto del populismo para los politólogos. Esto dicho, esto no es necesariamente malo. A veces el populismo es un vicio a la democracia y a veces es un correctivo para la democracia. Cuando la democracia se anquilosa, se torna casta, hace falta romper un poquito ese cemento oligárquico. Si hacemos un poco de futurología o tenemos la bola de cristal, supongamos, gana Milei, va a tener que ir a pescar al Congreso para poder aprobar o por lo menos hacer todo lo que está prometiendo, o gran parte de lo que está prometiendo. La va a tener complicada. Si repite la elección que hizo en las PASO, va a tener 40 diputados y 8 senadores. Para lograr el quórum necesita 129 diputados, es decir, tiene un tercio del quórum. Va a tener un sexto de la Cámara, lo mismo en el Senado. Necesitas 37 senadores para tener quórum. Necesitas 24 para que no te hagan juicio político. Él va a tener 8. Sí o sí va a necesitar armar coaliciones. Pero él rompió los puentes con casi todos los sectores políticos. Tiene un par de amigos. Macri, quizás Massa, algunos gobernadores. Sindicalistas, por supuesto, que cuando vos ganás, empieza el besamanos. Pero necesita mucha gente besándole la mano. Y esa gente sale cara. No vienen porque sí. No van a venir porque es simpático. No se van a sentir leones de repente. Y él lo que propone es ajustar. ¿Cómo hace para pagar apoyo caro si no tiene dinero? Ahora, días atrás, en algún reportaje, Javier Milei le hizo un guiño no solamente a la justicia, sino también al sindicalismo, fundamentalmente en función de el tiempo de elección de los sindicalistas que hace 30, 40 años están en el poder, y por otro lado habló de una eventual reforma judicial que debería estar acorde a las necesidades de la Corte Suprema. No deja de ser un guiño, y me imagino que la justicia, como en cada año electoral, está pendiente o ganas de sumarse al que ejerce el poder. Está haciendo muchos guiños en la dirección correcta, al sindicalismo, a los empresarios, a la Corte, pero faltan muchas piezas menores que están por debajo. El fuero contencioso administrativo, por ejemplo, que son los que le van a parar las medidas que él necesita, los que van a aceptar las cautelares, que le van a parar todas las primeras reformas. Gobernar es muy difícil, muy difícil. Esto a veces la gente que está fuera del gobierno no se da cuenta de las complejidades del caso. Está lleno de trámites que es preciso cumplir, porque cualquier trámite que te saltees o que hagas de manera indebida, una palabra mal puesta, es causal de recurso, de apelación, de objeción legal. Y los tribunales están ahí para frenar, esa es su función. El Ejecutivo es el motor del Estado. Los jueces son el freno y cumplen su función. Y hay mucha gente que tiene miedo de poner la chueca, de firmar gastos, porque después puede tener problemas y responde con su patrimonio. Así que esto que viene es muy complicado y Milei es alguien que no ha gestionado. Esto es una característica de las nuevas dirigencias políticas latinoamericanas, el amateurismo. Cuando la casta nos harta, votamos a alguien que no sea de la casta y ese no sabe gobernar. Uno dice, esto es intuitivo y tiene algún sentido. Si la experiencia nos trajo hasta acá, sin la experiencia nos va a ir mejor, porque estamos mal. No, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Recién mencionaste que el Ejecutivo es un motor. Podría decirse que el gobierno es un automóvil, el presidente solamente el que conduce, pero tiene atrás la gente, el motor, necesidades y demás. Digamos, ¿se podría definir de esa manera? Yo lo hago, es una metáfora que utilizo. El Estado es un auto y cuando un gobierno se sube decide si va a la derecha o a la izquierda. El problema con el Estado argentino, y no solo el argentino, la mayor parte de los estados latinoamericanos, es que no tienen motor, están desmantelados. No porque cobren pocos impuestos, a veces cobran, en Argentina y en Brasil cobran muchos impuestos. Es simplemente que la burocracia estatal, la gente que tiene que aplicar las decisiones, no está ahí o no está capacitada. Cuando uno hace un plan de vacunación, toma la decisión de colocar tal vacuna en millones de niños. Pero después tiene que tener el know-how, la capacidad de saber qué vacunas tiene que comprar, cómo se tiene que procesar, tiene que tener la capacidad de hacer la licitación y tiene que tener un servicio de enfermeros y médicos, enfermeras y médicas a lo largo de todo el territorio. Y la capacidad de llevar las vacunas refrigeradas. Todo eso es una logística importante. El Estado argentino la tiene para lo que acabo de decir, vacuna bien. Pero hay muchas otras cosas que no hace bien.
Y Hablando de muchas Milei, de ellas las hace cada vez peor, entre ellas la seguridad, la salud y la educación. qué pilares, qué pilares. Ahora, hablando de Milei, ¿no? El mapa de la Argentina prácticamente se transformó en color violeta, lila, lila claro, chicle, no sé definir el color en que se transformó el país, pero si entendemos que Milei es, creo yo, el mayor antisubsidio, el candidato más antisubsidio del país, ganó en Tierra del Fuego. Se puede decir que en muchas provincias el ciudadano votó en contra de sus intereses objetivos en esto. Sí, la literatura comparada politológica explica por qué. Eso, Cuando un ciudadano, uno piensa, vota a favor de que le ofrece algo mejor que los demás. Esa oferta puede ser selectiva, un bien para mí mismo, puede ser colectivo, un bien para mi país. Pero eso ocurre cuando los ciudadanos piensan que su país o ellos mismos pueden mejorar. Nosotros estamos enfrente de una elección presidencial en la que por primera vez en la historia la mayor parte de la gente piensa que va a estar peor después, que el futuro es peor que el presente. Entonces vamos a votar con pesimismo. Y entonces el voto que tengo acá en la mano, esta boleta, no me sirve para mejorar ni mi posición ni la posición nacional, porque vamos a estar peor. Estoy convencido de que todo va a ser peor en el futuro. Entonces, ¿para qué uso esto? Para castigar. Para castigar, aún a costo mío, como yo voy a estar peor, por lo menos se la hago pagar también a los tipos que me trajeron a esta situación. Esto está mostrado para casos de democracias europeas, pero viaja bien a otras democracias. Que todas las clases sociales están dispuestas en ciertas condiciones, cuando se sienten indignados, cuando se sienten ofendidos por el establishment, por la casta, por los que gobiernan, a votar para echar esa casta aunque se perjudiquen. Y los que más hacen esto son los sectores populares. Las clases más bajas son las que más dispuestas están a sacrificarse para castigar. Falta 45 días para el 22 de octubre. ¿Una eternidad o no? Según desde qué punto de vista uno lo mire. ¿Qué ves? Una secuencia de elecciones en este mes que puede cambiar el clima de octubre. Se vota este domingo en Santa Fe y los 2 domingos subsiguientes en Chaco y en Mendoza. Son elecciones, las 3, en las cuales Juntos por el Cambio ganó las PASO provinciales. Le ganaron al peronismo y por supuesto los candidatos de Milei, que no son fuertes en las provincias. Si se repite en estas elecciones de septiembre el resultado de las PASO provinciales, Patricia Bullrich va a pasar 3 domingos consecutivos levantando el brazo de un vencedor. Y por lo tanto el momentum que hoy es de Milei, la inercia de la victoria, va a irse transfiriendo de a poquito para Juntos por el Cambio. Si se repite el resultado de las PASO provinciales, no hace falta que esto ocurra. Al contrario, si pierde Juntos por el Cambio en 2 de esas 3 provincias, el bajón va a ser total. Recién mencionado de alguna manera, digamos, el voto de la gente, es decir, se la quiero hacer pagar, ¿no? Ahora, ¿cómo puede entenderse este periodo de resetear a la política que tienen los jóvenes? Sobre todo jóvenes que no han vivido lo que hemos vivido. A ver, yo tengo 68 años, lo que hemos vivido los últimos 40 años en la Argentina. Los jóvenes no vivieron la dictadura. Por lo tanto, no saben lo buena que es la democracia. Al contrario, piensan que la democracia es una porquería, porque les provocó este no futuro. El fracaso económico de la democracia es lo que ven los jóvenes. No ven el triunfo de la vida. No ven que antes teníamos represión, autoritarismo, dictadura. Y no tienen por qué verlo, porque no vivieron eso. Entonces lo que hacen ahora es castigar el fracaso económico de la democracia. Tienen razones para eso. Y si votaron a Milei, se sienten gratificados, se sienten empoderados, porque se dan cuenta del terremoto que causaron con ese voto, con esa rebeldía. Por lo tanto, la gente que piensa que esos le dieron un susto al sistema y ahora van a votar racional o prudentemente, se están equivocando. Al contrario, hay un refuerzo, un feedback positivo, un refuerzo del entusiasmo y sobre todo el empoderamiento, de sentir mi voto vale, mirá el quilombo que armé. Escuché una declaración tuya planteando que de alguna manera Macri pretende o quiere íntimamente que gane Milei. ¿Cómo es esto? Conversaciones que se han... Muy íntimamente, ¿no? Sí, sí. Siempre le cayó bien Milei. Antes le caía bien Expert. Son personas que dicen lo que él querría decir y no puede. Y él no está satisfecho con el desempeño de Juntos por el Cambio. También lo ha dicho. Hasta ahora son cosas públicas.
Uno tiene acceso a cosas que le ha dicho en privado, pero estas son cosas públicas. Él no está satisfecho con Juntos por el Cambio porque cree que se volvió populista. Y le gustan las cosas que dicen Milei y Expert. Y en esta situación, entonces tenía 2 hijos incompletos en Juntos por el Cambio, ninguno de los cuales lo satisfacía plenamente, Larreta y Patricia Bullrich. Y ven Milei un ahijado. Y Milei lo trata como un padrino. Y entonces, él siempre pensó que Juntos por el Cambio iba a gobernar con Milei. Él pensaba que Juntos por el Cambio iba a gobernar con Milei apoyando en el Congreso. Ahora se daría vuelta la taba y no lo deja muy insatisfecho la nueva situación. Digamos que, parafraseando, hoy en una Argentina ex bipartidista, a río revuelto ganancia de pescadores, y Javier Milei terminó siendo el mejor de los pescadores. La verdad es que hay que reconocerle su mérito. Él no estaba ahí esperando que todo se rompa, contribuyó a erosionarlo, pero le ofreció a la sociedad una salida, una alternativa. Si no, a lo mejor el voto se fragmentaba. A lo mejor la izquierda lo captaba con más eficacia. La izquierda en Argentina tiene un nivel de incompetencia pocas veces visto, porque la situación está dada para que la izquierda aproveche la crisis económica de capitalismo en los mercados. Sin embargo, aparece la salida por derecha, de un libertario, un anarcocapitalista. Él tiene su mérito, porque tiene 2 palabritas que condensan la demanda popular. Dolarización, que es un horizonte de futuro, y casta, que es el enemigo necesario. Con esas 2 palabras, él consigue llegar directo a la mente y al corazón del elector. Los otros 2 partidos no han conseguido el enemigo y el concepto de futuro que les permite enhebrar una campaña. Y la última, de alguna manera, muchos le temen a Milei, mucha gente plantea en la calle, en el bar, en la charla cotidiana, las reacciones que tiene este candidato presidencial, que muchas veces se exacerba, muchas veces termina levantando demasiado la voz, quien no está de acuerdo con él no sirve. Mucha gente le tiene miedo. Es decir, ¿a qué político, es decir, cómo definís esto? Y segundo, ¿a qué político a nivel internacional se parece Milei? Algunos decían era un Trump, otros decían que era un Bolsonaro, otros decían, pero como experiencia internacional o como politólogo, ¿cómo lo ves esto? Por un Se lado, parece un poco a los dos, un poco a Trump, un poco a Bolsonaro, por la forma directa en la que se dirige a las personas y a sus enemigos, con insultos personales. Esto no es frecuente. Hay reglas en la política, hay ciertos protocolos, a veces explícitos, a veces tácitos, ellos los violan a todos. Trump, Bolsonaro y Milei. Diferencias. Trump tuvo un partido, el Partido Republicano. Milei tuvo una institución, Bolsonaro tuvo las Fuerzas Armadas por detrás. Apoyos fuertes institucionales que Milei todavía no tiene. Milei es un loco suelto, diría uno, que está juntando mucho apoyo electoral. Le falta equipo, le falta organizaciones, corporaciones, instituciones por detrás. Por eso, más allá de mirar la psicología del candidato, yo lo que miraría es el entorno del candidato, en particular a la vicepresidenta, que es alguien que tiene lo que a él le falta, tiene estabilidad y tiene apoyo institucional, la familia militar, la comunidad de seguridad, que en Argentina no tiene la capacidad que tiene en Brasil de sostener un gobierno, pero le brinda un respaldo corporativo que la puede sostener en caso de vacío de poder. Andrés, realmente te agradezco, me encantaría seguir charlando, te he quitado demasiado tiempo y seguramente lo vamos a volver a hacer. Espero que sí y en persona. Muchas gracias, Aníbal. Un saludo grande y un abrazo grande. Hasta siempre. No sé qué le pareció la nota, a mí me encantó. Está con nosotros Agustín Coto, legislador electo por Republicanos Tierra del Fuego. ¿Viste la nota? Primero, bueno, gracias por aceptar el convite también. Sí, vi la nota completa, sí. Claro. Viste la nota completa y demás. A veces es bueno salir un poco de lo local, salir un poco de cómo nos ven afuera. Y sobre todo gente con la cual, insisto, uno puede coincidir o no, pero que tiene la posibilidad cierta de analizar la Argentina desde otro punto de vista, no solamente como argentino, que no vive en el país, sino también en función de lo que estudian y demás. Pero empecemos, a ver, vamos de lo general a lo particular.
hablaban de peronismo y decían, Massa es la... voy a tratar de seguir un poco el hilo, ¿no? Es la opción menos alejada de lo que ellos pretenden. Es decir, cuando le preguntaba puntualmente cómo el peronismo o los afiliados peronistas, justicialistas, kirchneristas, camporistas, como quieran llamarle, salen a militar a Massa. Sí, yo tengo la suerte de no tener nada que ver con eso, así que no me tengo que explicar esa contradicción. Ahora, creo que la explicación que le quedaba a Malamud es relativamente cierta. O sea, Massa representa los intereses de quienes gobernaron los últimos casi 20 años, o un poquito más, te diría. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos? 40. Que es el peronismo bonaerense, que eventualmente es el lugar a donde se podrán instalar políticamente en un repliegue los que hoy gobiernan, y me parece que por eso es el candidato que eligió el espacio oficialista. Fíjate que eligieron como candidato a presidente de la Nación al ministro de Economía, de una economía de 150 puntos de inflación. O sea, es una cosa que es delirante. Creo que la única explicación es un poco la que planteaba la entrevista que hiciste con Malamud, de decir, bueno, el tipo lo que hace es garantizarle, digamos, de la puerta para adentro de ese sistema político, una continuidad para el sistema, o sea, de la puerta para adentro, insisto. Me parece que es la única explicación. No soy yo el que la tiene que dar en última instancia, pero me parece que va un poco por ahí, porque si no, la verdad no se entiende. También habló o definió de alguna manera, cuando le planteaba decir qué opina de Bullrich, y planteaba que está desenfocada, y puntualmente dijo algo, si te domestican, te arruinan. Sí, no sé qué habrá querido decir con eso. Viste que lo comenta como que está muy coacheada, no sé, no sé, creo que estaba yendo hacia algo que no terminé de ver en su crítica a la campaña de Bullrich. Creo que es lo que está pasando. Fíjate que después de las PASO, después del resultado de las PASO, hubo como un desorden generalizado, tanto en Juntos por el Cambio o en la comunicación, digamos, ¿no? Como en el Frente Unión por la Patria, en el avatar actual que tenga el kirchnerismo. ¿No? Sí, ha habido una serie de cambios, digo, a partir de las PASO y demás. En el caso puntualmente de Bullrich, yo recuerdo puntualmente al principio era todo o nada, y ahora está como humanizando quizás un poco más su campaña. En el caso de Milei también, dolarización, y hoy él mismo lo ha planteado, hay 4 o 5 o 4, creo como mínimo 4 proyectos de dolarización. Hoy planteaba que de hacerse o de poder hacerse una dolarización se haría a un dólar oficial que hoy está en 375 pesos. No, dijo dólar de mercado. De mercado. O sea, 730 pesos. Perdón, 735, dólar de mercado. Pero que hay más de una que hay más de un modelo para la dolarización, no es que sea algo nuevo. Lo publicó Javier Milei hace 9 meses en un libro que se puede comprar en la librería. Habla de un modelo que es el que propone él, un modelo que propone Emilio Campo y Nicolás Kachanowski. Es decir, esto lo tiene publicado, de que hay más de una forma. Yo creo que lo que sucede también es que hay mucho ruido. Hay como Milei dice A, después sale todo el aparato de medios y el aparato de los espacios tradicionales a decir que Milei dijo B, y después se quejan de que Milei, ¿por qué Milei está diciendo algo diferente a B? Sí, flaco siempre dijo A. ¿De qué Sin color? ir más lejos, esto está publicado, en papel. Como anécdota, yo le planteaba a Malamud, es decir, que no sé definir el color que Milei pintó el país. No sé si es chicle, Qué buena violeta. pregunta. Es como un morado, ¿no? Es como porque medio extraño. No sé definirlo. me hizo acordar más el color de la camiseta de Messi que otra. Sí, es verdad. ¿No? Sí, mirá, ese color no sé por qué lo usamos. Porque en el fondo el color original era diferente, un fondo blanco, pero bueno, decisiones creo que son más de diseño que otra cosa. Nadie lo pensó. No hay un politólogo diciendo no, que los colores. No está Jaime Durán Barba en esta campaña, en la nuestra. No hay alguien eligiendo que, viste, que bueno, ya está el rojo, ya está azul, ya está el bueno, acá el amarillo. Bueno, no. Esto fue más. Pero seguramente. Más artesanal. Está bien, pero seguramente, convengamos, un candidato presidencial que en este momento también se plantea que están, por lógica, buscando fondos para una campaña presidencial no sale 2 pesos. Absolutamente. Que también en algún momento se lo ha acusado de vender posiciones dentro de una lista y todo lo demás. Sí, perdón que te lo diga, lo acusó el Destape y TN.
Bueno, o sea, por los eso medios digo, del a ver, oficialismo y los medios de Juntos por el Cambio. La son justicia posiciones dijo lo cruzadas. contrario, ¿no? Es un dato que no es menor. Por eso. ¿A qué voy yo con esto? Que de todos modos, un candidato presidencial, más allá de que no tenga un Durán Barba, seguramente debe tener alguien que... Sí, claro. Hay un equipo. Hay un equipo. Pero claro que la sí. campaña. Pero es más, es público, Fernando Cerimedo, Santiago Caputo, o sea, hay un equipo de comunicación que trabaja y trabaja muy bien ahí. En estos días, yo por eso se lo planteaba a Malamud, a ver o por lo menos qué opinaba. Lo escuché a Milei haciendo muchos guiños. El otro día, hablando puntualmente sobre una eventual reforma en la justicia, dijo, sí, lo vamos a compartir. A ver, palabras más, palabras menos, no quiero errarle, pero, a ver, se haría una reforma judicial en concordancia con los intereses de la Corte Suprema. Eso lo dijo por un lado. Convengamos que la justicia, eso lo conocemos desde los últimos 40, 50, 60 años, siempre se acerca al oficialismo de alguna manera, o cuando llegan momentos electorales, mira a ver quién está del otro lado. Y en el caso del sindicalismo, se le preguntaba el otro día, eso sí lo vi en un reportaje televisivo, sobre la permanencia constante de dirigentes sindicales apoltronados en el poder, 30 años, 40 años, 47 años y demás. Y es como que, a ver, incomodó un poco a Milei, pero que no dejó de ser un guiño para el sindicalismo. ¿Qué opinás? La verdad, te soy sincero, va a sonar raro, pero te digo lo que respondió. Dio una respuesta liberal clásica. Dijo, una agrupación de privados, no tiene por qué intervenir el Estado en la metodología con la cual decide sus autoridades. Eso es lo que respondió. Que es una respuesta liberal ortodoxísima. Pero no deja de ser un guiño. O sea, no me meto en lo que vos hagas. Claro, pero digo, insisto en esto, desde el punto de vista político no deja de ser un guiño para alguien que tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia. Cada tanto, sí, ¿no? De la mano, perdón que lo diga, ¿no? Pero justamente la instalación de que eso podía ser un guiño a la CGT o algo así, lo hicieron en simultáneo de que reflotaron la ley Musi en la Cámara de Diputados, una ley que tiene 40 años, que fue un intento en la década del 80, ya lejos de hace tiempo, cuando la Argentina vivía una situación de hiperinflación, ¿no? Cualquier coincidencia con la actualidad, mera coincidencia, y un sector intentó reinstalar esa ley y pegarlo a Milei como que era lo contrario a eso. Me parece que fue coordinado y lo que respondió Javier fue simplemente, y es lo que hace con muchos temas que a veces generan controversia, que es dar una respuesta teórica. Ese es el nombre del programa. Da una respuesta teórica, que puede estar bien o mal, yo quizás soy más práctico. Ahora, da una respuesta teórica. Acuerdos libres y voluntarios entre las partes sin perjudicar a terceros. O sea, definición liberal ortodoxísima. No me meto en cómo vos te organizás. Obvio, eso puede tener una lectura política. Sí, claro, no soy tonto. Lógico. Vamos a hacer un poco de futurología. Supongamos, yo se lo planteaba de la misma manera a Malamud, Andrés Malamud. Supongamos que el próximo presidente es Javier Milei, ¿sí? Con un Congreso, en general diputados y senadores, que se renueva cada 2 años por mitades, donde hoy, indiscutiblemente, tanto uno como otro siguen siendo bipartidistas. Es decir, ¿cómo va a poder, la pregunta es, ¿cómo va a poder gobernar si no hace alianzas y si no hace acuerdos con la casta? Es que ahí es medio binario y la política no es binaria, tiene todo tipo de colores en eso. A mí me parece que el trabajo... Se entiende la pregunta, sí, claro, ¿no? El trabajo en el Ministerio del Interior va a ser determinante. La relación con los gobernadores, la relación con las legislaturas provinciales, que son en última instancia donde se impulsan las normativas de los temas que a veces hoy están en el tapete. Justicia ordinaria, o sea, seguridad, educación, salud, son recursos naturales, son todos temas que son facultades no delegadas, son temas provinciales. Entonces, me parece que la discusión se va a dar fuertemente en el Ministerio del Interior, que es donde va a tener que haber naturalmente diálogo, va a tener que buscarse consensos, acuerdos de partes, por algo quien él promueve como eventual ministro de Interior, en el caso en que Javier gane la presidencia, cosa que espero que suceda, es Guillermo Francos, que es un tipo que tiene una experiencia política grande, es un tipo, digámoslo, moderado. Javier tiene noción de que gobernar no es fácil, como decía Malamud, que es muy difícil. Entonces, por ese motivo está buscando las vías para que eso pueda ser posible y no sea meramente declarativo. No hay una voluntad de hacer ruido, no somos el trotskismo de derecha. Hay una voluntad de gobernar y para eso necesitas tener las herramientas. Y creo que el que lo tiene bien en claro es Javier Milei en ese sentido. Por eso decía que seguramente de llegar Javier Milei a la presidencia,
Yo lo planteé a nivel barrio, es decir, va a tener que salir a pescar el Congreso. Sí, puede ser. Malamud es algo que es cierto. En el 2015 fue la primera vez que hubo un presidente que no tenía quórum propio, ¿no? Macri en el 2015. Si aún hiciéramos una elección extraordinaria, tendríamos una cantidad de senadores y diputados que no permitirían bloquear el quórum. Es decir, justamente lo contrario, ¿no? Siempre el presidente tuvo la cantidad de diputados para eventualmente voltear una sesión, o de senadores en el caso de la Cámara. Ahora, sí me parece peligroso, y lo digo, es mi opinión, de lo que hablaba Malamud, y porque lo escuché varias veces, esto del juicio político. Malamud siempre repite el juicio político en todos lados, creo que debe ser su tema, de su métier, ignoro, confundiendo Ecuador, Perú, Argentina, Brasil como si fuera todo lo mismo. Las constituciones son diferentes. El artículo 60 de la Constitución Nacional, que es la que le da al Senado lo que describe respecto al juicio político como sala, es por mal desempeño de las funciones, no es, por ejemplo, por inhabilidad moral, como tiene el sistema ecuatoriano, que es porque no les gusta la cara del presidente y se lo llevan puesto. ¿Se acuerdan el caso de Bucaram en su momento? Claro, pero aclaró el tema. Si bien yo creo que es la espada de Damocles que te muestra la casta que escribe los domingos en La Nación. Decir, guarda con el juicio político. Es peligrosísimo. Me parece que no es un mensaje simpático hablar de juicio político cuando en la Argentina no está el horno para bollos. Bueno, por eso mi pregunta fue ¿por qué se le perdona lo que se le perdona en general al peronismo no se le perdona a la oposición? Buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Creo que es la fuerza, creo que es el peronismo que ha tenido una fuerza electoral en su momento arrasadora y que los no peronismos, Alfonsín en el 83 y De la Rúa en el 99 y Macri en el 2015, no han tenido esa fuerza. También hay que decir que quizás también no han logrado tener de la puerta para adentro una coalición que quizás pueda ser estable en los momentos complicados, el año 2001. Y la última, bueno, pues ya nos tenemos que ir. Dos preguntas en realidad. Le pregunté sobre el kirchnerismo, ¿no? Si el kirchnerismo en general, es decir, está acabado el kirchnerismo o no y demás, y planteó tres temas, es decir, a ver, los presidentes y vicepresidentes que nominó la actual vicepresidenta, es decir, Scioli no fue kirchnerista, Alberto Fernández no es kirchnerista y Sergio Massa no fue kirchnerista. Y los tres, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Y la otra, digo, nos metemos en el sainete local. Dale, digo el sainete porque parece una telenovela. Dale, vamos con las dos. El sainete local tiene que ver con este seguimiento o esta denuncia que ha hecho el intendente de nuestra ciudad sobre un eventual seguimiento y vigilancia que ha tenido. Ya esto hoy ha sido público, está en la justicia, ha estado también en la comisión en legislatura. Y ahora, bueno, seguramente hay alguna serie de pruebas que ha planteado inclusive Gendarmería, que aparentemente este señor que habría, en tiempo potencial, todo esto tiene que ir a la justicia, habría estado vigilando al intendente, no habría estado en el punto ideal como para poder vigilarlo. Y digo sainete porque parece una telenovela. Como legislador electo, hoy no tiene la posibilidad cierta de poder estar en comisión, pero una opinión inicial. ¿Arrancamos por esta entonces? Dale. Nada, yo me enteré de lo mismo que en algunas cosas hasta por vos, porque la verdad que me enteré de las cosas por los medios, ¿no? Por Twitter, por los medios. Honestamente no sé qué decirte, me parece que para eso, si es que ha habido denuncias o lo que fuese, está la justicia, está el fiscal, el Ministerio Público Fiscal que tiene que hacer la investigación que corresponda. Y no tengo mucho más para decir porque la verdad es... Y la otra, es más mediático por ahora y lo que es judicial corresponde que lo tome la justicia. Bien, y la otra, porque te quedan 30 segundos, sí. Cuando hablamos de Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa, que no fueron. Lo que pasa es que, ¿sabes? Te lo hago corta. ¿Sabes dónde 30 está segundos. ¿Sabes dónde está el tema? Es que el kirchnerismo no es popular. El kirchnerismo es una empanada en un frasco, en Palermo, y se empezaron a dar cuenta un montón de personas. ¿Sabes? Y cada vez que te dé la prueba, que en nuestra provincia Javier Milei sacó 34 puntos. ¿Lo seguimos en otro momento? Cuando Gracias por aceptar el convite. Tengo unas ganas de hacer un debate. Cuando quieras. No, pero digo con lo que viene, con diputados, a ver qué pasa. Ah, bueno, ahí están nuestros candidatos que son los que tienen que venir. Bueno, señores, nos vamos, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles en esto que hemos denominado controversias. Chao.